sobrevivientes del trágico suceso registrado en la zona de Pedroso, en el que impactaron un minibús y un tractocamión, dijo que se salvó gracias a que lo dejaron sentarse al lado del chofer. Sergio David Mendoza Ojeda es un joven de 26 años, cuya amistad con el chofer del bus de la empresa Guaireña Tour probablemente le salvó la vida, ya que el conductor lo invitó a sentarse a su lado durante el viaje a Coronel Oviedo. En el kilómetro 44 de su trayecto, un camión con 23 toneladas de hierro impactó de frente contra el bus, matando a 6 personas. Afortunadamente él solo recibió un golpe en la cabeza. Logramos acceder hasta él, pero nos pidió que no grabemos su cara ya que se encontraba vendado. Y nosotros totalmente estábamos hablando y yo estaba usando mi teléfono, estaba mensajeando y después una de esas sí yo miré el camino, ¿verdad? Y he visto que estaba viniendo un vehículo en contramano. Y le dije al chofer ahí, ahí pégale. Y a toda máquina venía el vehículo este. Y de las cores ya dijo ahí, ya no chocó. Pero no, a nosotros no nos dio tiempo de esquivar ni de frenar nada, así en seco. Nada, no hubo tiempo de nada. Era un camión Scania, o sea, un camión de gran porte, por decir, de un color anaranjado, era lo que recuerdo. Relató que si bien la policía habla de unas 8 personas en el bus, él cree que había 8 o 9 y que una de estas era un o una menor de edad. Porque desde que era chico porque yo estaba más o menos de espalda, me agarró. Ahí se subieron 4 a 5 personas en San Lorenzo. No, la verdad que no sé porque nadie más se bajó si el colectivo se va directo. Este colectivo se queda ahí en Itacurubí o en Oviedo nomás ya luego, después ya se va directo. El padre de Sergio se mostró contento con la evolución favorable de su hijo, ya que ayer el pronóstico no era tan positivo. Hoy amaneció, se recuperó, no te puedo decir 100%, pero 90% te aseguro que recuperó cuando uno se acuerda todo lo que pasó. Hoy me estaba comentando ya lo que ocurrió justamente esta madrugada. Ya se acuerda. El joven deberá permanecer en el hospital de traumas al menos 72 horas para confirmar que la hemorragia haya cesado y que no presenta más peligros tras el fuerte golpe sufrido.